El episodio de hoy es posible gracias a Nodus Bank International. Es una realidad que para impulsar un emprendimiento como el de nosotros necesitamos una cuenta en dólares sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos. Esto ahora es posible gracias a Nodus Bank, el banco en los Estados Unidos que me ayuda a crecer, que no me obliga a viajar para abrir una cuenta, que impulsa el crecimiento y desarrollo de mi negocio. Más que mi banco, es mi socio financiero, es mi banco online, mi banco donde quiera que esté. Para más información visita nodusbank.com y así comienza a disfrutar de sus beneficios cuanto antes. Bienvenidos a carlosjimenez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de uno de los 12 libros que leeré en el 2022, el Blitzscaling. ¿Sí? Hoy vamos a conversar de uno de estos 12 libros que incluye en mi artículo, 12 libros que leeré en el 2022 y que te invito a leer en mi website, carlosjimenez.info. Allí están los 12 libros, las razones de por qué los seleccioné, pero el episodio de carlosjimenez.biz de hoy es precisamente para hablar de uno de estos libros, Blitzscaling. ¿Qué significa ese título? Ya lo vamos a explicar, pero es un libro que está en español y el término se ha mantenido en inglés. Así que ya nos está diciendo que este es un término que es difícil de traducir, pero ya les voy a explicar de qué trata. Y es un libro cuyo título nos dice más de qué trata. La guía para escalar empresas rápidamente. Es un libro escrito por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, pero una persona que ha estado muy vinculada a el emprendimiento en Silicon Valley, no solamente por LinkedIn, sino de otras empresas emblemáticas como PayPal, y que además es profesor en Stanford, tiene un podcast que habla de escalamiento en los negocios y que además ha escrito varios libros. Este particularmente, que estamos comentando hoy, es uno de los 3 libros que ha escrito sobre este tema, que trata de el crecimiento exponencial en los negocios. Así que debo empezar por decir que es un libro que disfruté muchísimo porque a pesar de que está referido a ese crecimiento exponencial de los negocios digitales, es un libro que nos deja muchas lecciones para las empresas. Y el mismo autor dice algo muy interesante cuando está conversando acerca de este tema y de la aplicabilidad que puede tener en negocios que están en la economía tradicional, es decir, empresas que no son empresas de tecnología. Y él cita a Mark Anderson con una frase muy interesante que seguramente tú has escuchado, que dice que el software se está comiendo al mundo. Y lo que quiere decir esta frase es que incluso las industrias que están en sectores tradicionales, que venden productos físicos, que no están necesariamente en plataformas digitales o que son negocios basados en las plataformas digitales, de alguna manera están incorporando el software, de alguna manera están afectadas por esa economía de las plataformas. Así que es muy difícil hoy día pensar en algún negocio que no esté impactado por la economía digital. Así que este libro, a pesar de que hace referencia a el escalamiento de negocios digitales, definitivamente aplica a muchas empresas de la economía tradicional. Pero vamos a empezar entonces por decir qué es esto del Blitzscaling. ¿Qué significa Blitz? ¿O qué significa Blitzscaling? Y allí quiero comentarte que ese es un término que se populariza en el siglo XX y la palabra particularmente Blitz es una forma de describir un esfuerzo total y repentino. Y de hecho, es un término que se popularizó en la Segunda Guerra Mundial. Yo, de hecho, cuando estaba leyendo el libro, estaba viendo una serie en Netflix acerca de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que me apasiona, que he leído mucho acerca de esta guerra. Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y este ejército alemán se embarca en esa locura de invadir Europa, comienza con una guerra muy rápida, comienza con un ataque que sorprende al enemigo. Y de hecho fue llamada la guerra relámpago, un término en inglés que era Blitzkrieg, que era una estrategia militar que empleó el general Heinz Guderian para básicamente
atacar de una manera súbita al enemigo. Y de hecho tuvo mucho éxito en esa primera incursión y lo pude ver en esa serie que además les recomiendo en Netflix. Claro, hoy vamos a hablar de negocios, porque de eso es que hablamos en carlosjimenez.biz, de tendencias, de marketing, de negocios. Y en el mundo de los negocios, este término de blitzscaling, que además es el que utiliza Reid Hoffman para intitular su obra, se refiere a un conjunto de estrategias y tácticas específicas que permiten a las empresas alcanzar una escala inmensa, además a una velocidad increíble. Fíjense que estamos hablando entonces aquí de dos palabras clave: tamaño, y eso tiene que ver con el scaling, con el escalamiento, con lograr un tamaño importante en ese mercado, pero con la velocidad, que es la que hereda de ese término blitz al que hacía referencia. Así que el blitzscaling impulsa el crecimiento relámpago de la compañía y prioriza la velocidad sobre la eficiencia. Vamos a hablar un poco más de eso a lo largo de este episodio, pero ya por lo menos sabemos este libro, ese título que se mantiene, que a pesar de que está ya disponible en español, ¿de qué trata? Blitzscaling. Se trata entonces de tácticas, estrategias de negocios que permiten a las empresas alcanzar una escala inmensa a una velocidad increíble. Les voy a poner un ejemplo que cita el propio Hoffman en su libro, y nada más y nada menos trata sobre Amazon, y dice que Amazon Books en 1996, a pocos años de su fundación, tenía 151 empleados y generaba ingresos de $5 millones en el año 1996. Pero ya para el año 1999, antes que burbuja de las .com estallara, Amazon, y apenas a 3 años de estas cifras que les acabo de comentar, era Amazon.com, ya no era Amazon Books, y había crecido de 151 empleados a 7.600 empleados. Y generaba ingresos de $1.640 millones versus esos $5 millones que lucen pírricos, que lucen muy bajos, en apenas 3 años. Eso es blitzscaling, una empresa que en 3 años pasó de 151 empleados a 7.600 y que multiplicó sus ventas de 5 millones a 1.640 millones. Es decir, incrementó 50 veces su personal y 322 veces las ventas. Bueno, eso suena muy bonito, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros cuando escuchamos esas cifras nos emocionamos, queremos lograr esos resultados. Bueno, el blitzscaling no es para todos y además ese blitzscaling impone importantes retos. Y eso es lo que hace Hoffman en el libro. Hablar del blitzscaling, en qué consiste ese blitzscaling, cuáles son los retos, los problemas y cómo una empresa que quiera implementar esa estrategia lo puede hacer. Hoy vamos a comentar algunas ideas del libro, porque no se trata de convertir esto en un audiolibro, sino de dar algunos comentarios de lo que me ha llamado la atención del libro y más bien motivarte a que leas el libro. De hecho, en carlosjimenez.info vas a encontrar un artículo que hace referencia a esta obra y donde está el link para que puedas encontrar el libro original, comprarlo, leerlo, disfrutarlo y aprender como lo hice yo. Vamos entonces a dejar estas ideas. Ya hablamos entonces de qué significa el término, ya hablamos entonces que trata de crecimiento, de velocidad, y quiero ahora comentar un término que es importante y que va a tener mucho que ver con el tema de blitzscaling, que es ese antagonismo que hay o ese trade-off o intercambio que se da entre la velocidad y la eficiencia. Porque una de las cosas que aprendemos en las escuelas de negocios es a ser eficientes, a crecer de manera ordenada, a crecer siendo lo más eficiente posible. Y esto pareciera que es contraintuitivo a estos conceptos que aprendemos en las escuelas de negocio cuando estudiamos MBAs, etcétera, etcétera. Y sí, definitivamente, el blitzscaling pone como prioridad la velocidad versus esa eficiencia
que tanto aprendemos en estos cursos y maestrías de administración. Y eso se dice fácil, eso tiene primero un sentido, y ahora lo comento, y se dice fácil, pero requiere valor, porque la lógica es ir ordenadamente, la lógica es ser eficiente y no desperdiciar recursos, pero a veces requerimos ese crecimiento rápido. ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, allí es cuando llegamos a un concepto fundamental de los negocios digitales, que yo enseño, por cierto, en el programa avanzado de gerencia del IESA, en mi clase de negocios digitales, y que tiene que ver con el efecto de red, el efecto network, que es ese efecto que se da en la economía digital, en donde una red aumenta el número de participantes en esa red, hace que el valor se incremente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en las redes sociales como Facebook, como Instagram, que aumentan su valor para el usuario porque hay más usuarios? Porque eso significa que hay más gente que va a ver tu contenido, hay más gente creando contenido, y eso es una dinámica que se da en los medios sociales, se da también en el WhatsApp. El WhatsApp tiene sentido, tiene valor porque otra gente lo utiliza y su valor se incrementa en la medida que hay más gente utilizándolo. Y esa dinámica o ese efecto de red positivo genera una dinámica en los negocios digitales a la que se le denomina el ganador se lo lleva todo. ¿Por qué? Porque en la medida que una plataforma se hace atractiva, obviamente genera que todos quieran estar allí o no quieran estar siempre en otro lugar, y eso perjudica también a los competidores, y por eso la dinámica es el ganador se lo lleva todo. Así que ese tema es importante y por eso es que se justifica en estas plataformas o en esta economía de las plataformas trabajar con mucha velocidad, hacer blitzscaling, porque a la medida que tú trabajes con velocidad en detrimento de la eficiencia, bueno, tienes una posibilidad mayor de quedarte con todo. Tienes una mejor posibilidad, una mayor posibilidad de quedarte con ese mercado. Así que muchas veces ese emprendedor que quiere ir paso a paso, que quiere ser eficiente, eso puede comprometer su crecimiento futuro porque sencillamente no llega, porque hay alguien que creció mucho más rápido y que se quedó con todo gracias a este efecto network positivo. Así que es importante empezar entonces a hablar de el blitzscaling partiendo de ese concepto del efecto network positivo, de esa dinámica del ganador se lo lleva todo. Y entonces de ese trade-off de velocidad versus eficiencia, comienzo por allí porque es contraintuitivo a lo que nos enseñan en las escuelas de negocio. Así que eso es importante. Cualquier crecimiento rápido o cualquier crecimiento de escala no tiene por qué ser un blitzscaling. El blitzscaling se da en un ambiente de incertidumbre donde se prioriza la velocidad. Porque nosotros podemos priorizar la eficiencia y aunque haya incertidumbre muy propia de los mercados actuales, y siempre hablo de este término VUCA, podríamos estar hablando de un crecimiento clásico. Es un crecimiento clásico de una startup. Sin embargo, en el caso del blitzscaling es caracterizado por la velocidad. Y si tuviéramos velocidad pero no tenemos incertidumbre, es a lo que se le llama el fast scaling. Entonces sí, es un crecimiento rápido, pero en un entorno certero. Entonces lo que hace que estemos hablando de blitzscaling es que se dé velocidad en un ambiente de incertidumbre. Así que ese es otro tema importante que se define en este libro. Los fundamentos del blitzscaling que habla Hoffman o que propone Hoffman tienen que ver son tres fundamentales y tratan sobre que el blitzscaling es una estrategia que es tanto defensiva como ofensiva. Suena muy ofensiva y de hecho yo comencé haciendo la analogía con la guerra y con el ejército alemán invadiendo a Europa. Entonces eso lo hace ver ofensivo, pero también puede ser una estrategia defensiva. Muchas empresas hacen blitzscaling para defenderse y un ejemplo comentado en el libro es el de Airbnb y cómo Airbnb estaba amenazada por una empresa alemana de unos hermanos que suelen copiar muchos modelos innovadores en Silicon Valley, y Airbnb se vio obligada a hacer ese blitzscaling como una forma de defenderse de estos copycats que amenazaban con su negocio. Así que es una estrategia que puede ser ofensiva o defensiva. También el segundo principio o fundamento tiene que ver con este de cómo prospera
este crecimiento de blitzscaling gracias a esos efectos de red que ya comenté, y ese es otro fundamento del blitzscaling. Y el tercero, que tiene que ver con que blitzscaling hay que entender que conlleva riesgos importantes. Es decir, que no solamente ofrece un campo verde porque vamos a crecer y nos vamos a quedar con todo, sino que implica unos grandes riesgos y retos, que de hecho en el libro Hoffman los comenta más adelante en la parte que tiene que ver con la innovación en la gestión. Porque es importante decir, en el libro se habla de 3 técnicas de blitzscaling. La primera, que tiene que ver con la innovación en el modelo de negocios, que es algo de lo que yo hablo muchísimo y que también comparto en mis clases de negocios digitales en el programa avanzado de gerencia del IES. Y la innovación en el modelo de negocio, la importancia que tiene esto. Muchas veces asociamos la innovación a productos, a servicios, sin embargo olvidamos que la innovación puede conllevar también innovación en el modelo de negocio, que fue lo que hicieron no solamente empresas digitales como Google, como Amazon. Google cuando crea los AdWords que le permiten innovar en ese modelo de negocios de vender publicidad asociado a los términos de búsqueda, algo que había desestimado, el pionero de los navegadores, Netscape, que tenía una tecnología utilizaba varias tecnologías fascinantes, fabulosas, con mucho potencial, que muchas siguen estando presentes en el mercado, pero que ellos no visualizaron que el negocio realmente estaba en el buscador, sino en el navegador, y más bien desecharon eso. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la innovación en el modelo de negocio es fundamental, es importante, pero que, por cierto, no se limita a los negocios digitales, y por eso los pioneros o los ejemplos clásicos que damos de innovación en modelo de negocios pueden ser empresas como Gillette y este modelo del Razor and Blade, o Diners Club, cuando crea la tarjeta de crédito como una innovación en el modelo de negocios para vender el crédito. Esta es la primera técnica de blitzscaling, la innovación en el modelo de negocios. Tener claro que la tecnología por sí misma no es suficiente para competir. El modelo de negocios es clave. El modelo de negocios es fundamental. La segunda técnica tiene que ver, por cierto, en esta parte del modelo de negocios, Hoffman me encanta porque él habla de 4 factores de crecimiento: el tamaño de mercado, la distribución, que es fundamental. Muchas veces lo que hace o lo que permite que crezcamos a escala es poder tener los canales de distribución. Habla también de los márgenes brutos altos, que son los que nos dan la capacidad de financiar ciertas iniciativas, y que es lo que caracteriza a la mayoría de estas compañías grandes de tecnología como Apple, como Google, como Facebook, como Amazon, que tienen márgenes brutos importantes que están por encima del 60%, algunos llegan al 80%. Y dentro de estos 4 factores, tamaño de mercado, distribución, márgenes brutos altos, también está los efectos de red que yo he mencionado. La segunda técnica de blitzscaling, la primera es la innovación en el modelo de negocio, la segunda es la innovación en la estrategia. Y allí lo que hace el autor es hablar de, ¿cuándo yo puedo saber o tengo señales de que debo hacer blitzscaling? O cuándo debo entender de que ya no es momento de hacer un escalamiento rápido o de velocidad. Entonces, en este caso, el autor porta criterios. Por ejemplo, cuando hay una gran oportunidad, cuando hay definitivamente una ventaja de ser el primero en escalar, cuando definitivamente hay un tema de curva de aprendizaje, cuando la competencia nos impulsa, como el caso de Airbnb que ya les comenté. Estos son algunos criterios que el autor porta en esa segunda forma o técnica de blitzscaling, que tiene que ver con la estrategia, porque la primera es modelo de negocio, la segunda es la estrategia, y la tercera, que debo decir que fue la que más me gustó, es la que tiene que ver con la gestión. Cómo nosotros como empresa, y creo que es de donde yo saqué más aprendizaje para la economía tradicional, cómo nosotros como empresa tenemos que lidiar o manejar los retos de ese crecimiento, que yo de hecho los viví en mi empresa Data Analysis, una empresa de investigación de mercados tradicional. Nosotros pasamos de tener primero 7 personas a 50 personas, pero en algún momento y en un plazo muy corto pasamos a tener 300 personas, sin contar los encuestadores que estaban a nivel nacional. Y eso generó muchas presiones de crecimiento que nosotros nos costó manejar.
Y por eso cuando leí el libro me encantó, porque dijo, wow, aquí hay muchos aprendizajes que me hubiera encantado tener en ese momento. Y te invito a que leas el libro para que tengas esa información de cómo Hoffman, en una de las técnicas que es la tercera, que tiene que ver con la gestión, habla de lo que él menciona como las 8 transiciones clave cuando estás creciendo. ¿Y cuáles son? Las menciono rápidamente. Bueno, cuando pasas de un pequeño equipo a manejar un equipo muy grande. Yo, por ejemplo, me entendía con 3 o 4 personas y llegó un momento que solamente yo, tenía 30 personas en mi equipo y eso me generó una cantidad de problemas. Cuando pasas de ser generalista a tener que ser especialista, que es muy propio de una empresa que crece, y a lo mejor al principio el fundador, el gerente, es un generalista, maneja marketing, maneja ventas, maneja finanzas, maneja una cantidad de temas, recursos humanos, pero luego no puede, tiene que especializarse. Cuando pasas de colaboradores a gerentes y ejecutivos, porque al principio todos son colaboradores, todos están en la misma mesa y de hecho literalmente nosotros lo hicimos en Data Analysis cuando empezamos. Teníamos una mesa redonda y estábamos todos y luego tuvimos que dividirnos, especializarnos. Del diálogo a la comunicación es otra transición, porque al principio es el diálogo, vamos a conversar, pero después pasa a tener un rol fundamental las comunicaciones internas en la compañía. De la inspiración a los datos, porque al principio es esa motivación del emprendedor, esa pasión, pero luego tienes que tener números, tienes que guiarte por números. De un solo foco a hilos múltiples, porque entonces empiezas a tener varios incendios al mismo tiempo, varios focos al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo manejamos eso? De pirata a armada, es cuando formalizas todos estos esfuerzos. Y me gustó el número 8, que es el de escalarse a uno mismo, porque ese es el gran reto. Yo ahorita, de hecho, lo estoy trabajando y por eso en un episodio En la Vía, que es ese formato cortito que utilizo en este podcast, hablé del escalamiento a uno mismo, que hace referencia a Hoffman en el libro. Porque a veces es cómo yo me escalo, cómo yo me centro en lo que es realmente importante y que lo comparto contigo que me estás escuchando, que me estás viendo en este video, es uno de los grandes retos que estoy enfrentando. Cómo yo soy capaz de centrarme en lo que realmente es importante y puedo entonces escalar mi capacidad de hacer más cosas, mi capacidad de centrarme en lo que realmente es relevante. Así que eso es algo fascinante que Hoffman comenta en la tercera técnica de Blitzscaling y que si eres alguien que me estás escuchando que está en la economía tradicional, aunque el software se lo está comiendo todo y todos de alguna manera estamos influenciados por la tecnología, pero si estás en un sector que está más en la venta de productos y servicios físicos que de bits y bytes, entonces te invito a que leas esa tercera técnica particularmente porque de allí vas a derivar grandes aprendizajes para tu negocio. Luego él habla de 9 reglas del Blitzscaling, que esas las voy a dejar para el resumen que te invito a que leas en mi website carlosjimenez.biz y además para que te leas el libro, este libro fascinante que forma parte de estos 12 libros que leeré en el 2022 y que ya lo leí y que por eso hoy lo comparto contigo en este episodio de carlosjimenez.biz. Así que bueno, creo que eso hasta allí lo vamos a dejar hoy en este episodio de mi podcast en donde simplemente quiero motivarte a aprender de este tema, del crecimiento exponencial, de cómo hoy día la capacidad de crecer de una manera rápida, súbita e incluso ineficiente se puede convertir en una ventaja competitiva, pero que, aunque suena muy bonito, implica grandes retos y riesgos que conviene conocer y conviene prepararse. Así que espero que esto te motive a aprender más del tema y que puedes empezar leyendo este libro, pero también leyendo algunos de los artículos y contenidos que yo he generado acerca de la economía de las plataformas, acerca del efecto network y de todos estos conceptos vinculados a la economía digital y los negocios en Internet. Nos escuchamos en un próximo episodio de Punto Is. No te olvides de suscribirte a mi podcast en la plataforma de tu preferencia. Puede ser Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts. Hay muchas. Así que la que más te guste, suscríbete para que te lleguen las notificaciones, puedas descargar los episodios de Punto Is y escucharlos a tu conveniencia. Y si me estás escuchando o viendo a través de YouTube, es muy sencillo, suscríbete a mi canal de YouTube, pero sobre todo en cualquiera de las plataformas que
estés utilizando y esté llegándote este contenido, comenta, dale like, pero también comenta. Háblame de los temas que te interesan y de lo que quieres conversar en este espacio que he creado para ti, carlosjimenez.biz. Chao, nos escuchamos en un próximo episodio.